Algo decíamos al principio y el número es, lo voy a leer para no equivocarme, 360.000. Ese era el número. 360.000. ¿Qué piensa usted que son 360.000? ¿Qué son? Y en este contexto, así de lo que venimos hablando, yo creo que son las personas que no tienen dinero para... Son los pobres en Tucumán. Subsistir, digamos. Exacto. Exacto. Correcto. Y bueno, estamos hablando también de todo lo que pasó esta semana, ¿no? Las cifras que difundió el INDEC, los datos que se conocieron de lo que es la pobreza a nivel nacional y lo que es la pobreza acá en Tucumán, que de hecho el número es aún mayor, ¿no? Sí, y que además... de todas formas, estos 360.000 son de acá de Tucumán, de la provincia, ¿no? Claro, que es un poquito más que el promedio nacional que dio el INDEC durante la semana. Pero que además tiene un condimento político muy fuerte, porque hace 4 años el presidente de la Nación se había comprometido o había desarrollado toda una campaña política y todo un compromiso de trabajo para poder bajar la pobreza, cosa que no pudo hacer. Por lo tanto, ahora que falta tan poquito ya para las elecciones, se suma un condimento más a un dato que es problemático, ¿no? Dramático. Y un poco para comenzar a conversar y para entender un poquitito más lo que significa esta cifra, lo hemos invitado acá a Panorama Tucumano a un colega que tenemos todos los días en la mesa de trabajo, que es Marcelo Aguaisol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Carolina. Y la verdad, 360.000 pobres, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 1.600.000 más o menos en Tucumán. Claro. Estamos hablando de pobres del Gran San Miguel de Tucumán, área metropolitana. ¿1.800.000 somos? Más o menos, 1.600.000, 1.800.000, según la evolución que vamos viendo. Y si tenemos que hacer comparación, estos 360.000 personas son, imagínense, reunir a todos los trabajadores de las empresas del sector privado tucumano, son 180.000. O sea, esta cifra es 2 veces lo que es el sector privado tucumano formal, ¿no? Correcto. 3 veces lo que es la población estatal. El Estado tiene 120.000 empleados públicos, 360.000 pobres. Vamos un poquito más. ¿Cuántos son la cantidad de empleados en negro que hay? 140.000, que es el lado oculto de esta pobreza, porque cuando en la Argentina hablamos de indicadores socioeconómicos estamos hablando de los ingresos socioeconómicos, el nivel salarial que tienen, que a partir de los 30.000, 31.000 pesos mensuales, uno va fijando lo que es la canasta de pobreza, ¿no? La canasta básica total, que tiene alimentos y algunos servicios esenciales. ¿De quién es la culpa? ¿De Macri? ¿De Mansur? ¿Del sistema? ¿La inflación? Múltiples. Nosotros, el Estado, el sector privado, hay una multiplicidad de actores y causalidades, porque políticamente, como lo decía Federico, es muy fácil echarle la culpa al otro, pero sería más sencillo si buscáramos entre todos una solución para sacar a esta gente de la pobreza. Yo me recuerdo, en la gestión anterior no se daban estos datos, se los ocultaba, se mantenían en secreto. Hoy se los da. Pero, a ver, me imagino el gobierno muerto de miedo de darlo y de difundirlo, y el sector de la oposición también esperándolo al dato, es decir, como si fuera un botín de guerra, cuando en realidad es un problema muy grave que está atravesando el país, y como vos decís, no es de ahora, no es un problema que atañe a una sola gestión tal vez, me parece que trasciende un poco la política del momento, ¿no? El lunes, cuando a las 4 de la tarde mi celular tenía este reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, lo abrí y me asusté, te juro que me paralicé, por 2 cuestiones. Una sola vez, por lo menos desde 30 años de periodismo, vi una situación tan profunda como la que se dio precisamente el lunes. 2001, 2002, de cuando en plena crisis Tucumán llegó a tener hasta 62% de su población en situación de pobreza. Claro. Una tasa del 40,4% no la registro desde por lo menos hace 15 años. No se ve esto. ¿Por qué Tucumán tiene un poco más que el promedio de la nación? Ahora, ¿Es un fenómeno del norte? Es un fenómeno del norte argentino, ¿no? El martes, cuando al día siguiente de conocerse estos datos, hablábamos de cuán federalistas son los gobiernos que han pasado por la Argentina, ¿no? Y hacemos un trasvasamiento, estamos hablando de lo que es lo que fue el kirchnerismo y de lo que es el macrismo. Nadie se compadeció con el norte grande, por más Plan Belgrano, por más norte grande que fue el programa. Y antes tampoco. Ni antes tampoco, exactamente.
lamentablemente siempre han sido una situación de abandono, de la falta de infraestructura, de una falta de políticas diferenciales. Ni el menemismo, ni la alianza. Ninguno, absolutamente ninguno de las gestiones que han pasado por el gobierno nacional y naturalmente por la provincia han hecho de la pobreza un plan matriz integral para combatirla, para reducirla, para evitar de que más tucumanos caigan en esta situación. Hace un par de semanas veíamos lo que fue la tasa de desempleo, que tampoco no había un registro de esa naturaleza, 44.000 tucumanos sin trabajo directamente. El promedio, para que lo tengan en cuenta, más o menos eran 22 o 23.000 personas, 44.000 es un problema serio. Doble. Y no se extrapola a lo que es la población rural, que puede ser los niveles de pobreza, los niveles de desempleo mucho mayor, porque el interior profundo también lo padece. Peor fue el dato que vimos también en esas estadísticas, que se duplicó la cantidad de gente que, teniendo un empleo, buscaba otro para llegar a fin de mes. La producción está poniendo una placa. Esta ¿no? placa muestra dos situaciones. Sí. Vos fijate ahí, Federico, que tenés la brecha de la pobreza y la brecha de la indigencia. Vos decís, ¿cuánto necesita para no ser considerado pobre? 30.379. ¿Vos sabés cuál es la media de salarios del sector privado en Argentina? No. 34.000. O sea que estamos muy cerca Sí. claro, de llegar a ese promedio. Y fíjate, acá dice brecha monetaria promedio de los hogares pobres. ¿Qué es eso? Es la diferencia que le falta para llegar a completar esos 30.000. En promedio una familia considerada pobre llega a reunir 18.000 pesos. Le faltan 12.000 para aspirar al siguiente escalón, que vendría a ser una clase media baja. Le falta muchísimo, con una inflación del 55%. El 100% le falta. Exactamente, con una inflación del 55%. Hace algunas horas el Banco Central estaba dando los datos del relevamiento de expectativa de mercado. Nos decía que esa puede llegar a ser la tasa, se está manteniendo, a pesar de que no son los pronósticos certeros, pero 55% de nivel de inflación. No hay sociedad que aguante. Claro. Peor es la situación de la brecha de indigencia. Mira, una familia tipo necesita 12.250 pesos para no caer mucho más abajo y ser considerada una familia indigente. ¿Sabes cuánto le falta para aspirar, digamos, a un ascenso en la escala social? Le faltan más de la mitad, 4.500 pesos. Imagínate 3.000 pesos, 3.500 viviendo claro. Mensualmente. Es estructural. El problema es que esto no es coyuntura, es estructural. Volviendo a lo que decía el Banco Central del reglamento de expectativa de mercado, para este año hizo una información macroeconómica que a lo mejor la sociedad no lo puede tener en cuenta en el día a día, pero los analistas nos están diciendo de que la Argentina va a caer 2.9%. ¿Qué es eso? A la inversa, para empezar a salir paulatinamente de situaciones de pobreza, la Argentina necesita crecer durante 20 años un 3%. Estamos un 3% abajo. Imagínate lo que va a ser el fin de año con la tasa de pobreza. Ya la Universidad Católica Argentina está diciendo de que la tasa de pobreza en la Argentina va a ser de 38-39%. Tucumán tiene un 40%, sumale 2-3 puntos más. Está bastante comprometida la situación socioeconómica. Perdón que vuelva un poquitito atrás. ¿Por qué el norte es...? Pero, a ver, no es de ahora, no es de esta gestión, es de tus 30 años de periodista, digamos. Siempre el norte ha quedado en los puestos más bajos, en pobreza, generalmente en desempleo. ¿Cuál es el estigma? Imagínate si no existiera el Estado como generador de fuente laboral. La situación sería mucho peor. La falta de infraestructura, la falta de competitividad, las empresas que compiten con otras que están cerca del puerto y tienen que pagar fletes mucho más caros. Estamos hablando de aquel que te genera riqueza, aquel que la recibe y aquel que la procesa. Estamos en niveles de competitividad muy por detrás de lo que son los puertos. Todos los presidentes que han pasado por Argentina han dicho de esto de dar políticas diferenciales para que las regiones haya mayor equidad a la hora de tener las políticas de distribución del ingreso. No se está dando. Ahora, por ejemplo, el tema de la obra de infraestructura del aeropuerto ayuda, sí, a ciertos sectores, pero no es lo troncal. Vos fijate que
que el sector citrícola da directamente empleo a 30.000 personas. El sector azucarero, 40.000, 44.000 personas. Y el campo, 10.000, 12.000 más. El kit de la cuestión acá es que hay 120.000 empleados públicos, que hay 50.000 más o menos empleados en la actividad mercantil, el comercio, y hay muchos cuentapropistas. La estructura económica del norte argentino es muy pobre. No tenemos, no somos polos de desarrollo de empresas, y generalmente son pequeñas y medianas empresas y hasta familiares las que se sustentan sobre la base de un sistema impositivo que no es el acorde. Políticas laborales que son muy caras para lo que vendría a ser la estructura económica de esta parte del país. Vamos al dato de pobreza. El dato de pobreza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 14%, una de la más baja de la Argentina. En la concentración de la riqueza es así. Mayor. Somos, bueno, ahora está el eslogan que Dios va a atender en todos lados, pero la plata está en Buenos Aires. Eso no perdamos de vista eso, en el puerto, exactamente.